mi gente linda y hermosa, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Liz, bienvenidos de nuevo a mi canal y en el día de hoy vamos a hablar sobre astrología. En este caso con la carta natal de Afra Sarashoglu para este eclipse de luna que ocurrirá mañana 28 de agosto del 2026. Cuando ocurren eclipses de luna, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Por lo tanto, los rayos del Sol no llegan a la Luna. En este caso, como es parcial, la Luna va a tomar un tono rojizo porque va a tener un halo de luz. Ahora, esto astrológicamente tiene un significado. En el caso de Afra, el eclipse de luna, como pueden ver aquí que se lo estoy circulando en rojo, le cae en su casa número 11. El área de vida número 11 tiene que ver específicamente con amistades, con proyectos a futuro, con la comunidad, las personas que las rodean a ella, que crean red, es decir, todo lo que tiene que ver con internet, con redes sociales, que intervengan en su vida. Entonces, un eclipse de luna nos está hablando de cierres, de cosas que terminan. Por lo tanto, hay temas de casa 11 para Afra que llegan a una terminación. Es decir, ella puede aquí despedir a amistades, puede hacer cambios importantes en sus redes sociales, en la forma de llevar sus redes sociales, en cómo ella se comunica con la gente, con la comunidad. Es decir, pueden haber cambios significativos en estos temas que yo les estoy mencionando. También hacer casa 11, temas de proyectos a largo plazo. Puede ser que intervengan algunos trabajos que ella esté en revisiones con sus productores o managers y que le quieran dar un cierre definitivo porque ya no den para más o no tengan las expectativas o lo que ellos quieren que surja de estos proyectos. Por lo tanto, quizás le pongan fin a muchos trabajos que han llegado a sus manos y que ellos estén revisando. O que en este tiempo lleguen proyectos nuevos y que ellos, incluyendo a Afra, por supuesto, pero digo ellos porque trabajan en un conjunto, trabajan como un equipo de trabajo, por lo tanto, todo esto se ve de forma conjunta. Entonces, aquí el eclipse de luna, y siendo en Piscis, Piscis es un signo que me habla de finales también, es el último signo del zodiaco. Una casa 11 en Piscis, como es el caso de Afra, nos habla de que ella tiene muchas facilidades para conectar con la gente por redes sociales y por internet, que es muy empática con todas las personas, que es muy comunicativa y que trata siempre de que el público esté complacido con su accionar. Le gusta que su postura siempre sea respetuosa ante los demás. Le gusta que se hagan las cosas bien. No le gusta que las personas se sientan heridas, se sientan maltratadas. Pixie en la casa número 11 puede dar como mucha fanaticada, muchas personas que están muy pendientes de la vida de Afra, de todo lo que hace. Y como yo les había dicho, tener el eclipse ahí, pues hace que los fanáticos y las personas que sigan a Afra
tengan un vínculo especial con ella para este eclipse. Y también que hay algún tema de amigos, pero ya amigos muy cercanos a ella. Quizás ella se haya dado cuenta o tenga noticias de amistades que no lo son tanto, que llegue a ella alguna información que le haya dolido porque haya puesto en evidencia a alguien que ella pensaba que era su amiga o amigo y no lo es. Por lo tanto, este eclipse le puede traer a ella como esas verdades de esa persona y ella poner fin a amistades y personas que estaban vinculadas a su vida, a su entorno, a su comunidad y ella cortar ese vínculo. Entonces, en este caso, bueno, serían estos más o menos los aspectos para Afra en este eclipse de luna que va a ocurrir mañana 28 de agosto. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.